Bienvenidas y bienvenidos a Que mi mamá no se entere. Soy Gina Yo soy Caro. Y yo soy Marco. y hoy vamos a hablar de esos seres humanos que nos marcaron casi tanto como nuestros papás. Estoy hablando de nuestros hermanos, porque una cosa es la relación con mamá y otra muy diferente es la batalla campal que se armaba, obviamente, con los que tenemos hermanos, y en nuestro caso, un chorro. A lo mejor fue nuestro primer reality show con nominaciones y complots y equipos, pero bueno, pues la idea era sobrevivir. A la Truman Show, pero con cero presupuesto y 100% drama. Porque eso es bien sabido que en todas las familias, aunque los papás digan que no, siempre hay un consentido. Y siempre el del sándwich se siente invalidado o no visto. Y obviamente estas cicatrices que nos dejaron los roles que jugamos, aunque nadie nos pidió que los jugáramos, pues ahorita vamos a explorar cómo se dieron. Y recuerden que no vinimos a tener la razón, vinimos a tener una conversación. Oigan, pero seamos honestos, en todas las familias, obviamente hay una jerarquía, lo que yo digo, la cadena alimenticia, y aunque tu mamá diga que no, pues siempre hay uno que necesita más y otro que puede vivir solo, y pues otro que también ni lo voltean a ver, ¿no? Ahí depende mucho de la personalidad, y pues aunque las mamás no lo acepten, sí hay un consentido. Sí, yo sí lo sentí en mi caso, ¿no? Digo, no es que fuera oficial ni nada, pero sí sentí el diferente trato de cada papá y de cada papá con cada hijo. Y en mi experiencia personal, o como yo era la más pequeña por un momento, o sea, por mucho tiempo fui, como ya hemos platicado en otros episodios, somos 6 hermanos, entonces fuimos los primeros 4, y ya después hubo como un break y ya después los otros 2, ¿no? Los pilones. Pero por 6 años era como mi reinado, según que yo realmente no lo disfruté, porque yo, digo, realmente ni me acuerdo de la mitad del tiempo, pero tengo las memorias que tengo, sí era de que, pues, yo era la más pequeña y demás, y no sufrí, pero sí hubo experiencias que me marcaron, ¿no? Porque yo era la consentida, y más bien era el continuo recordatorio de los hermanos o de todo el mundo: "Ay, sí, la Consen", ¿no? Pero, pues, para mí era normal, ¿no? Era, sí, que no así no somos todos tratados, ¿o qué? O sea, para mí no entendía la diferencia. Mis hermanas, bueno, hay una historia donde, porque me bulleaban, ¿no? Yo entre que no tenía filtro porque era la más pequeña y entre que pues sí era la según consentida y también siempre los iba a acusar y demás, pues sí había oportunidades para mis hermanos para desquitarse, ¿no? Y una de las tantas historias, que hay muchas también, es cuando Liz o Gina y convenció a mi otra hermana de hacerme un prank, ¿no? Una broma ahí toda maléfica. Y me acuerdo que vinieron a decirme, yo era súper comelona, ¿no? Bueno, hasta la fecha. Vino a decirme: "Caro, te preparamos unas fresas con crema", y yo: "Guau, sí, unas fresas con crema", y ya decían: "Sí, mira, aquí está", ¿no? Red flag en un molcajete, ¿no? Y entonces, pues, yo así agarré una cuchara, yo creo que la más grande que encontré para probar esas fresas con crema tan deliciosas, y cuando entró la cuchara a mi boca, fuego, ¿no? Así era salsa roja súper picante. Para mí eso dije: "No manches, mis hermanas no me quieren". No sé si tú te acuerdas, Liz, de esa experiencia de cómo se te ocurrió. Obviamente sí me acuerdo porque pues fui como bien dices, la cabeza criminal. No, la Y cabeza sí, operadora de la sí, la verdad es que, como tú ya lo explicaste, pues sí, nos caías mal, sí te queríamos, te lo confirmo, pero nos caías mal porque siempre nos ibas a acusar o le decías todo a mis papás. Obviamente no teníamos esa capacidad de decir, pues es que para ella es normal, no nos está acusando, está contando, nada, simplemente está diciendo la verdad, pero para nosotros lo veíamos como alta traición y y aprovechamos eso que te gustaba. Y después también nos sentimos mal por haberte hecho eso, porque luego lloraste, porque, pues, te picó muchísimo. Y dijimos: sí, creo que sí nos pasamos". La realidad es que cada uno juega su rol. Yo era la mayor, aunque no soy la mayor, tenemos un hermano antes, pero soy la mayor de las niñas. Entonces, quieras o no, eso ya me puso a mí en un papel. Pues yo tenía que guardar mi posición de líder, de mayor, de que la que ponía el orden, la ley y el orden la ponía yo. Entonces, esto me llevó a hacer demasiadas cosas que hoy se juzgarían como inapropiadas y malvadas. En esa época yo las apliqué como justas. Pero es que, bueno, es que es complicado porque al final, pues, en esta etapa chiquita tú vas tratando de imponer tu personalidad
Y creo que te vas dando cuenta hasta que el otro, pues, crece y te contesta, ¿no? Mientras tú mantienes como el liderazgo y nadie dice lo contrario, como que dices: "La vida está padre", ¿no? O sea, ahorita me acordé de mis sobrinos. El más grande les lleva, creo que se llevan 4 o 5 años con el de en medio y un poquito más con la más pequeña. Y entonces él siempre los sometía o los, empujaba a hacer sus cosas, sus ideas. Y ya conforme han ido creciendo, que a lo mejor a Carol le ha de pasar lo mismo ahora con sus hijos, pues ya cada uno va obteniendo su personalidad. Entonces, por ejemplo, el de en medio ya le contesta y también, le responde, y ya mi sobrino, el más grande, como que se detiene y dice: "Ah, bueno, ya no me puedo pasar de gandalla porque, pues, al final ya creció y ya, pues, ya me responde", ¿no? Y, pues, obviamente para la persona que está llevando el liderazgo, pues, debe de ser algo, pues, traumante, ¿no? O sea, me pongo a pensar en tu caso, Gina, pues sí, como tú eres la mayor de las mujeres y de repente que ya se te revele la tribu, pues entonces ya no está padre. Déjenme decirles que pasaron muchos años, o sea, si a mí sí me dio el reinado, Carolina igual no disfrutó su reinado de ser la chiquita, pero yo sí disfruté mi reinado de ser la más grande. El reinado del terror, el del Pero quiero aclarar que fue culpa de mis padres, y lo digo aquí públicamente, porque es verdad que los padres también te dicen: "Tú eres la mayor, pon orden", ¿no? O sea, eres la que se responsable, entonces, ¿qué haces? Ahora lo estoy verbalizando como adulta, como niña, ni es que me lo hayan dicho así, ni es que yo lo haya interpretado así, simplemente yo me autonombré chica la ruda, o sea, con eso ya te dice todo. Yo era chica la ruda, o sea, tenía que ser ruda. Entonces, siempre estaba pensando cómo cómo vengarme o cómo hacer justicia, ¿no? Con mis pobres hermanas. O sea, al final es como esta cadena alimenticia, ¿no? O sea, nadie te está poniendo un título nobiliario, pero al final se va manejando así, ¿no? Y siempre, pues, los papás aprenden con el primogénito, van aprendiendo conforme van creciendo y, pues, muchas veces las expectativas son muy grandes, o es mucha presión, pues, porque todo el reflejo está sobre, a ver, ¿qué va a ser el más grande? Ya les contaba, creo que en otros podcasts, que, pues, yo soy el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino. Entonces era de, a ver qué va a hacer Marco y qué va a estudiar Marco y ahora qué deporte le gusta. Entonces yo así como de ya, pues, que se equivoque otro, que pase otro al al frente. qué responsabilidad. Sí me generó un trauma, o sea, de ser eso que dices, porque no es consciente, no es que te lo digan, no es pero tú lo ves. Entonces, yo a una edad muy temprana, quizás ya adolescente, incluso adulta, joven adulta, sí dije: "Yo no quiero ser", o sea, como yo soy la mayor, se espera que yo sea la primera que me case, que yo sea la primera que tenga hijos, y yo sí lo dije conscientemente, o sea, con todas sus letras, yo no voy a ser la primera que se case, yo no voy a ser la primera que tenga hijos. Corte A, no tengo hijos y fui la última en casarme. Entonces, bueno, fue como un mantra. Ahora ya digo: "Chin", creo que fue un poco drástico. Ya, esta historia que venimos arrastrando y así como el primero se le genera mucha expectativa, casi siempre en todas las familias cuando hay muchos hermanos, pues no te queda más que aprender a negociar o saber cuál es tu papel. Ahorita me estaba acordando de estas películas o telenovelas que marcan este rol, ¿no? De cómo debe de ser todas estas generaciones dentro de un núcleo familiar. Y me estaba acordando de Agua como para chocolate, que pues es la educación más ruda, ¿no? De todas las hermanas tienen derecho a hacer algo de su vida, pero la más pequeña en este caso no es la consentida, pues es la que se jodió para toda su La que vida, se queda, la que tiene se que queda, cuidar a cuidado. su eso está muy grave, o sea, es marcarle, pues sí, el destino a una persona que ni siquiera está consciente. De hecho, nosotros te decíamos, ¿no? O mi papá. Siempre me decían, era como les encantaba molestarme con eso, ¿no? De tú eres la que inclusive mis papás, no solo mis hermanos, pero más bien mis papás, y de tú eres la pequeña, entonces tú te vas a quedar a cuidar a tus papás. Entonces, como tú decías, Liz, igual y inconscientemente esos eventos o esos comentarios como que te están molestando todo el tiempo, te marcan. Y entonces yo corte A, yo dije: "No, nice, yo me voy", y me fui la primera en irme de la casa, me fui al extranjero, súper lejos, para que a mí no me amarraran ahí a quedarme a cuidar a mis papás. Pues sí, porque al final, o sea, sí es una carga emocional y aunque te lo dijeran de broma, pero pues al final es algo que con lo que vas creciendo, ¿no? Y a lo mejor ese no quieres que sea tu destino final. Sí. Que lo que decíamos también de repente en las familias reales, pues todavía sucede, ¿no? Nacen los hijos y ya automáticamente están predestinados a seguir un camino y un rumbo, y a veces, pues, les genera, conflictos, o a lo mejor ni siquiera ellos querían, ¿no?
y no les Ujú. queda. Pues es un experimento, ¿no? Fallido eso de, o no, a veces no fallido, pero es un experimento, lo de la crianza, totalmente. Siempre contigo aprendimos y con el segundo mejoramos. Pero, por ejemplo, en mi vivencia personal con mis hijos, no es que yo digo, sea diferente, conscientemente tal vez no, con uno, o sea, sí soy diferente con cada uno, pero no por que sea el primogénito o el segundo, porque quiera más a uno o al otro, simplemente porque es la ley de la vida, ¿no? El primero, pues no sabes nada, o sea, no tienes ningún conocimiento, ninguna preparación, entonces es una prueba enorme, una responsabilidad inmensa. Tratas de seguir todo al pie de la letra, tratas de hacer lo que tú piensas que es lo mejor para tu hijo, ¿no? Y ya con el segundo, pues ya tienes la experiencia, o sea, no solo cambias como papá, cambias como ser humano. Tienes la experiencia, tienes, o sea, ciertos conocimientos que vas aprendiendo y cosas que dependiendo de los papás, pues educarse, ¿no? También leer libros, que ahora hay mucha información al respecto, ¿no? Que es la gran diferencia también de antes. Y entonces, con el segundo, pues agotado físicamente y emocionalmente, pues no, simplemente no puede ser el mismo. O sea, te relajas más, igual, y en mi caso eso fue, y te das cuenta que no hay una talla que única, ¿no? Es de one size fits all. No, o sea, cada hijo es diferente y tú como papá eres diferente cuando llega el segundo. Entonces es inevitable realmente ser diferente con cada hijo, ¿no? Pero no, en mi caso no es de preferencia, favoritismo o incluso amor, ¿no? Pero imagínate ya uno que tenga con mis papás 5 o 6 hijos, o sea, yo ya no sé cuál aplicaría, ¿no? Ya creo que con el último, pues, ¿qué atención le vas a dar, no? Ya ahí son Y los al hijos. final, eso es súper importante, como ponerle palabras a eso que experimentamos, porque igual el chiquito se ve como el consentido, porque ya no aplican la misma fuerza que con el primero, pero realmente, como tú lo explicas, no es que sea el consentido per se, es simplemente que hay una evolución. Con el primero, en mi caso, yo y mi hermano mayor, pues echando a perder se aprende, entonces lo vivimos como una carga muy fuerte, porque se esperaba mucho, ¿no? De nosotros, o eso es lo que nosotros creímos. Y ya como va avanzando, y como también lo expliqué, no sé si en este podcast o en otro lado, nosotros somos 6 pero tenemos 2 tandas. O sea, los primeros 4 somos una generación de crianza, o sea, realmente podremos decir que un poco igual, y los últimos 2 fueron totalmente otra generación, porque hay 10 años de diferencia. Entonces, ya mis papás definitivamente no eran los mismos, para bien y para mal, con mis hermanos pequeños que con lo que fueron con nosotros 4 los primeros. Y aún así, entre nosotras sentimos que hubo diferencias. Claro que en algún momento tú te volviste el sándwich, Carolina, pero antes, Cristina fue el sándwich. Entonces, también está como ese rollo, ¿no? De que Cristina, nuestra hermana, es realmente el sándwich de esa primera tanda. Ujú. Claro. Y yo también, bueno, no, sí, yo también, porque Fernando es el mayor. Muy Queriendo com extraño. ¿Qué? no, que tú te estás queriendo comprar así de salvarte, así de: "No, yo también soy Yo fui la sándwich", ¿no? consentida, yo fui, no sé qué, ya todos los roles yo. No, pero al final, pues sí, o sea, es que ahorita que decía Caro que hay más información, o sea, también está esta libertad de platicarlo, ¿no? De decir: "Ah, bueno, pues me pasó esto". Antes yo no me acuerdo que era como muy anormal ir al psicólogo, y ahora es de lo más normal irle a contar a alguien, pues, todo lo que te pasa y, pues, para tener una mejor, pues sí, un mejor entendimiento de cómo va tu vida o qué es lo que te molesta o qué es lo que te frustra. Entonces está padre también al final, digo, aquí no vamos, nosotros no somos profesionales para curar los males, pues al final también platicarlo y saber que, pues sí, que no eres el único, que no viviste aislado de la realidad. O sea, todos, yo no tuve tantos hermanos como ustedes, pero al final, pues es la misma educación, ¿no? La misma generación, lo mismo que vivían los demás en las diferentes familias. Y también me acuerdo mucho que se estilaba el que se fueran tantos hijos y entonces el primero o la primer mujer, pues siempre era como la mamá chiquita, que no sé si a ti te pasó, Gina, o sea, de repente inconscientemente, pues sí, o sea, el llevarse tantos años con los de abajo, pues te vuelve la protectora de los chiquitos y nadie te puso el papel de mamá, pero pues, o sea, es parte de lo que te toca vivir. Y hay un punto importante dentro de lo que dijiste, es la psicología, porque nuestra mamá sí fue cuando éramos niños, en algún momento nos contó, igual ya de adulta lo supimos, pero intentó ir al psicólogo, pero la psicología también ha avanzado y ha cambiado. Y en lo que ella nos cuenta de su experiencia con los psicólogos era que siempre la regañaban o siempre la hacían sentir mal. Y entonces hoy en día es totalmente diferente, ¿no? O sea, hay grandes ramas y hay grandes tipos de psicología, pero, por ejemplo, en mi caso, yo también veo a una psicóloga y mi psicóloga es como mi fan número uno, ¿no? Siempre me está apoyando, echando porras, o sea, ayudándome. Entonces yo
igual y no sería la mamá que soy si no hubiera sin ese acompañamiento que hoy, gracias a los tiempos de hoy, lo tengo, ¿no? Entonces, es Y seguramente el psicólogo o la psicóloga de mi mamá, o sea, la juzgaba, si ella se sentía juzgada era porque había un rol que cumplir, y mi mamá definitivamente no estaba en ningún rol tradicional de mamá, o sea, para bien y para mal, eso hay que Claro. decirlo. Pero seguramente como no entraba en ese estándar, pues automáticamente le ponían una etiqueta y ella no se sentía realmente acompañada ni apoyada. Por eso es que nunca siguió con Sí, las terapias. que en ese entonces, pues, los 80, los 90, pues sí era así como encasillarte, ¿no? ¿Cómo debía de ser la mamá modelo? ¿Cómo debía de ser la esposa ideal? Y ahorita, pues, tienes todo un abanico de posibilidades y todas están bien, o sea, no es como que una esté bien y otra mal, o blanco y negro. ujú. Supongo que también era difícil, ¿no? Bueno, y también para quién se les ocurre tener tantísimos hijos, porque obviamente el centro de atención se dispersa. Ahora, no es que envidie, pero yo digo, wow, qué bonito. O sea, cuando yo veo a mis hermanas, a mis hermanos, ¿no? Que tienen en promedio 2 hijos, ¿no? La atención que le pueden poner a cada uno, o sea, realmente aprenden a conocerlo. Era muy difícil que mis papás nos conocieran cuando tenían, o sea, tenían el trabajo, el estrés, todas las cosas, ¿no? Que conlleva y conllevaba vivir en esa época. Más 6 hijos que obviamente demandaban atención, obviamente demandaban muchas cosas. Entonces yo creo que esto es, puedo hablar por todos, nos sentimos incomprendidos, invalidados muchas veces, ¿no? Porque nunca hubo ese espacio donde, incluso ustedes que eran 2, Marco, no sé si tú también lo sentiste, porque también era producto de una educación. Sí, porque aparte en mi caso, pues, al ser los primeros, yo fui el primer, hijo y nieto y todo, pero después vinieron otros primos hombres y mi hermana fue la primer mujer. O sea, al final, pues, nos volvimos el primero de todo, ¿no? Era como marcar mucho los roles de, sí, como fue niño, pues esto es para niño y esto es para niña y los vamos a tratar de educar, a cada uno por su caminito, pero entonces luego como que no se ponían de acuerdo y no, tienen que ser iguales. Entonces de repente era como muy confuso. Mi papá quería marcar muy bien los roles y mi mamá quería como que educarnos de, no, pues son iguales, los 2 me tienen que ayudar, los 2 tienen que hacer las mismas actividades. Entonces, mientras ellos no se ponían de acuerdo, pues nosotros estábamos siendo educados de prueba y error, así de, hazlo, no lo hagas. Ahora sí, ahora no. Entonces, es muy confuso. Yo sí me acuerdo que, sobre todo con mis abuelitas, o sea, sí estaba muy marcado el que los hombres se ocupan del jardín, se ocupan de todo lo que es mecánico, se ocupan de todo eso, ¿no? Y las mujeres, órale, sirvan, ¿no? Sírvanle a los hombres. Era muy marcado porque mi mamá no era así, mi mamá era anti todo eso. Entonces tú veías, y nosotros crecimos con un papá que planchaba, con un papá que hacía de comer, o sea, de repente sí era un shock cuando estábamos en otros ambientes, eso, ¿no? De que, órale, sírvenle. Y yo creo que nosotros tenemos ese carácter, porque tú lo has señalado varias veces, Marco, el carácter de las 3 es como bastante fuerte, ¿no? Y es porque también crecimos con una influencia fuerte, ¿no? Y porque vimos ese rol como no tradicional, porque en esa época no era nada tradicional que el papá planchara o que el papá hiciera las trenzas de las hijas. O sea, mal, sí, pero El ser tantos, pues no quedaba de otra. O sea, ¿ayudaban o no salían para ir a la escuela? ¿Cómo? Pues sí, incluso de cambiar a pañales, ¿no? Mi papá cambiaba pañales y todo eso, sí. Que a mí, por ejemplo, bueno, eso es una experiencia de adulta, me acuerdo que fui a casa de una tía y también me chocó que me dijera: "Tú sírvele a tu marido", y yo: "No, pues que se sirva a él". Entonces me vieron así como la mala, ya me convertí para sus ojos como la mala esposa, mala mujer. como mi mamá, eso es. Sí, sí, no, pero no, yo dije: "No". Pero, pues, al final son cosas que vas arrastrando. Mi papá todavía tiene esa onda de, ¿por qué llegan mis sobrinos a su casa y mi hermana no se levanta a prepararles? Y entonces mi mamá ahí ocupa su rol de, jerarquía y así de, no, yo soy la mujer de la casa, yo le sirvo a todos. Entonces, o sea, creo que es inconsciente, vas repitiendo cosas y, pues, al final uno está ahí en ese núcleo y, pues, las vas aprendiendo y con la edad te vas dando cuenta si es bueno o no, si te gusta, porque también es válido a la mejor repetir ese patrón, pero ya siendo consciente, ¿no? De que no es el rol que te toca hacer por la sociedad, sino más bien porque te gusta y así eres feliz. Pero bueno, ya en este mundo de los hijos, y eso yo le quería preguntar a Caro, ¿si hay uno consentido o no? El que recibe más regaños es el no consentido. Ya sé, el más travieso es el No, no, en realidad
No, yo siento que son tan diferentes mis hijos y como decía Lisa hace rato, hoy tenemos la fortuna de poder pasar tanto tiempo con ellos y de conocerlos, que sí hay aspectos en los que yo me identifico más con mi hija y otros con mi hijo, ¿no? O sea, hay cosas que me brincan más con mi hija y otros que me brincan más con mi hijo, entonces son totalmente diferentes y sí, puedo decir abiertamente que no hay ningún preferido, pero sí hay ciertas actividades, ciertas cosas con las que tengo o inclinaciones en ciertos aspectos, ¿no? Pero así de decidir así o decir mi consent, no, jamás, no, imposible, no, 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 no. Y sí lo preguntan, ¿eh? Mis hijos sí me han llegado a preguntar, a ver, ¿quién quieres más? Es la típica pregunta. Nosotros también se los preguntamos siempre a mis papás. Mis papás decían que no tenían, que a todos nos querían igual, pero evidentemente como niño no lo sientes. En algún momento sentimos que fue Caro, en otros momentos, obviamente ya el pequeño, Brian, él sí es súper Claro. consentido, que a mí no me causaba tanto ruido, porque como también dijiste, Marco, yo tenía otro rol con él. Para mí era un rol de mamá también. Entonces, para mí también era mi consentido, no era el consentido de la familia en general, porque era el chiquito, chiquito. Pero cuando estás como más al mismo nivel, como en el caso de mis hermanas y yo, pues sí es como la competencia. Yo sí sentía que Caro era la preferida y en algún momento sentí que Cristina era la preferida de mi papá y supongo que ustedes en algún momento sintieron que yo era la preferida de mi mamá, o sea, O de Así ya la familia, por ejemplo, yo siempre sentí que Elisa era la favorita de, bueno, de ciertos tíos del lado de la familia de mi papá, pero de la familia de mi mamá también. No sé, sentía como que era la especial Coco, no sé qué, Coco por aquí, Coco por allá. me decían que porque me parecía mucho a mi mamá y a mí eso lo odiaba. Creo que lo peor que le puedes decir a un niño es que se parece mucho a su. a mí también me genera, porque dice: "Te parece mucho a tu papá", y yo siento que no comparto muchas ideas, porque mi papá fue educado así de, pues sí, como antes, ¿no? Ser machista y todo, y pues yo no me siento, o sea, me molesta que me digan porque no me identifico al 100% con esa conducta, pero bueno, pues al final es tu familia y te va poniendo, según como le parezca, Como ¿no? nuestro primo, ¿no? Que decía, "¿Y te pareces a tu papá?" Y él, su respuesta era, ay, ¿por qué siempre me toca lo peor? Pues sí, pero bueno, y ya ven que en Estados Unidos les encanta hacer, estudios de todo. Y en la Universidad de California, pues hay estudios donde sí indican que Carolina está equivocada y las mamás sí tienen cierta inclinación emocional hacia uno de sus hijos, aunque no lo admitan, pero no significa pues que no los quieran, ¿no? Al final pues los tienen que querer a todos por igual. Bueno, yo no, ya no les contesté mi respuesta. Cuando me preguntan ellos a quién quieres más, yo digo, a mí, porque ahí va que, dicho una historia, bueno, una metáfora del avión. En el momento de hay una emergencia, bajan las mascarillas de oxígeno. Lo importante es primero ponértela tú y luego los hijos, ¿no? Entonces, por ahí, Claro. de ahí viene mi respuesta de que yo me elijo a mí y ya después podré servirles a ustedes. Esa respuesta mata cualquier, está súper bien. Pues sí, Pero pues yo creo que también como hijo siempre es así de, elígeme a mí, ¿no? O claro. sea, yo quiero llamar la atención. Y ahorita me estoy acordando igual pues, toda la cultura pop con la que vivimos, estas series de televisión, la eterna competencia entre Lisa y Bart, ¿no? Que siempre a mí se me hizo que, pues Bart tiene una personalidad tan explosiva y que siempre está tratando de llamar la atención, pero pues al final es eso, ¿no? Lo que decía Gina, pues al ser tantos pues, al final uno tiene que estar así como, yo quiero destacar con esto, ¿no? Así de véanme a mí. Luego mucho pasa también esos hijos que no son los consentidos o que se sienten la oveja negra, es porque como que, ¿cómo se ponen el dedo en la llaga de los papás? O sea, como que son detonantes o detonadores. Creo que va saliendo otro tema para después, pero, pues, al final los papás también están buscando que sus hijos sean la radiografía, ¿no? Entonces, sin querer vas tomando afinidad, si encuentras coincidencias o cosas que hiciste hacer tú de grande o en tu momento y que ya no las pudiste hacer y las ves reflejadas en tus hijos. Por ejemplo, ahorita me acuerdo, mi papá siempre quiso que yo jugara fútbol. A mí nunca se me dio jugar fútbol, estuve en otros deportes, pero como que se le quedó la onda. Es interesante el rol, ¿no? O sea, sí, yo, la mayor, la ruda, Chris era como la buena, yo siempre la vi como el rol de la buena, como la Lisa Simpson en el sentido de que yo la veía como que iba a ser monja. Carol, la que hablaba, la que se expresaba, Que hacía tonterías, pues no, pero te como que te acusaba, expresaba, no tenías filtro en era tus la voz de la sentidos. justicia. Siento que cuando eres la mayor estás como más apretada, yo lo veo Intervenida. así como que, ajá. Como que no tienes tanto espacio. Entonces, yo me acuerdo, incluso lo platiqué con mi psicóloga, que obviamente la que me causaba más ruido era Cris, porque yo
se me sentía en el rol de la mala, haz de cuenta, la mala, ¿no? La justiciera, la que ponía, el orden. Entonces, yo al ella verla como la buena, entonces era como mi archienemiga, sí, porque ella es Mm, tan buena, me choca que sea tan buena, contraparte. me choca, sí, me causaba mucho conflicto porque yo sentía que todo mundo me veía como la mala, y al ella verla como la buena, es que no hay espacio para otra buena, solo, ¿por qué me tocó eso? O sea, tú ya viste muchas telenovelas. Eso sí, fueron parte Liz Rubia y Cristina Cabello, o no, al revés. sí. Bueno, yo, ¿no? Viéndolas desde afuera y que, pues, las conocí, ya en su etapa, Desde ya chiquitita. no, pues, es que ya ni siquiera era adolescentes, ¿no? Pues, era en la universidad, ya más juvenil el asunto. Jóvenes adultas. Pero siento que sacaron su verdadera personalidad y ya se hicieron, pues sí, como iguales o amigas, ya no había esta rivalidad cuando se fueron a vivir, las 3 con su papá. Como que ahí cada una tuvo la posibilidad de brillar y de ser, pues sí, cada la persona que querían ser, ¿no? Todavía cuando estaban viviendo todos juntos, pues era este rol. O sea, yo me acuerdo que pasaba por Gina porque íbamos a la escuela y entonces era este pleito con, con Cristina porque íbamos en la misma escuela y entonces ella no quería que se subiera al carro. O sea, cosas como muy bobas, pues de chavitos. Cabe señalar que estábamos en la universidad, o sea, ni tan chavitos, disculpen. Esos comportamientos, por Dios. La universidad todavía estás ahí Sí, haciendo sí. tonteras, pero al final es eso, o sea, como que a mí me tocó ver esa etapa todavía de, pues, de chavitos, y luego, pues, en esta etapa joven adulta, donde, pues, ya ustedes así como, pues sí, como conviviendo ya más de amigas, de hermanas, de estarse apoyando entre ustedes. Pero siempre realmente fuimos muy unidas desde chiquitas, ¿no? A pesar de que siempre nos peleábamos y las diferentes personalidades, sí nos buscábamos mucho porque pues somos niñas como de 1 o 2 años de diferencia, ¿no? Entonces, de hecho, inclusive cuando éramos pequeñas, que mi mamá nos vestía igual, nos decían pensaban que éramos triatas, ¿no? Entonces siempre fuimos súper unidas en la infancia, aunque nos peleábamos. Después en la adolescencia igual ya fuimos como que alejándonos un poquito porque pues ya las personalidades se estaban definiendo más y ya la joven adultez, bueno, entre ya los 18, 16, no sé, ya nos empezamos a reencontrar, ¿no? Y a valorar más como hermanas esa relación. Y ya de ahí, pues ya, yo siento que siempre hemos sido unidas, o sea, pero siempre Tan unidas que se fueron a vivir a un continente cada una y luego ya. Volvimos a juntar. Tenemos que alejar para sanar y luego nos volvemos a juntar. Bueno, pero está chistoso. Yo siempre le he dicho a Gina que y a mí me da la impresión, ¿no? De ustedes las educaron de una forma y a tus hermanos de otra, entonces es muy chistoso. pues, sí, la educación generacional, como decía hace rato Liz, ¿no? Que somos 2 generaciones en una misma casa, ¿no? Y bueno, parte de los traumas que todos tenemos es pues justo, ¿no? Al tratar de averiguar quién es el consentido, pues se van generando traumas y a ver si les suena, porque ustedes eran muchos, si existía pues este comparadero de tu hermano es mejor que tú, o eso no les tocó. En mi caso, mi hermana era súper inteligente, bueno, todavía es inteligente, pero, siempre mi hermana, sin hacer el esfuerzo, sacaba 10, ¿no? Y yo sí tenía que estar ahí, estudia, estudia, haciendo mi superacordeón, y sacaba 8. Entonces, siempre era el comparar de: "Tu hermana es mejor que tú, es más inteligente". Qué cruel. No, lo que ponían los papás en nuestra casa era etiquetas. Tú eres la enojona, tú eres, la sensible, tú eres la no sé qué. Entonces, cada uno cargaba con esa etiqueta de lo que debía ser o lo que era, tal vez, ¿no? Y lo amplificaba, ¿no? Si yo me acuerdo, tenía momentos de sensibilidad en la adolescencia, sobre todo, me sentí súper incomprendida porque esa era mi etiqueta, ¿no? La sentida. Pero ahora hay fotos inclusive de yo así en cumpleaños, así súper triste porque siempre me sentí incomprendida pues sí, como digo, se aumenta más cuando todo el mundo te afirma, ¿no? De sí, te sientes mal, estás deprimida o no sé, eres la O sea, tristona. cuando yo dije al principio que era su primer reality show, ustedes sí, porque tal cual les ponían una etiqueta así de: "Tú juega como la mala, tú juega como la aburrida, tú juega como la divertida". Sí, cañona, cañón. A mí me ha costado muchos años de terapia y de distancia, como quitarme la etiqueta, ¿no? A mí la etiqueta de mala durante muchos años, y también lo hablé con mi psicóloga, yo creí que me iba a ir al infierno, así de tan mala que era. Y me dice: "Pues, ¿qué hacías?". ¿No? Y yo: "Nada", o sea, pero yo creía que todo lo que hacía era malo. Tú debes de hacer tu comercial como la actriz esta que salió con Itati Cantoral para el Super Bowl. Me encantó Li esa.
Sí se llama Melissa, ¿no? Ahora tú sacas y te volteas y dices, la mala. Sí, me encantó. Pero pues es que al final es, por ejemplo, ahorita me estaba acordando también del Rey León, ¿no? O sea, que siempre tendemos a etiquetar así el bueno, el malo, y no sabemos por qué el malo es malo, ¿no? A lo mejor también es como estos niños que explotan, que ya llevan mucho tiempo con el bullying y pues un día dicen, ya me voy a defender. Y es mucho más complejo, ¿no? Ahorita que mencionas al Rey León, que está basado en el, ¿cómo se llama? No cuento, es, ¿cómo se La llama? pieza de La teatro. pieza La de pieza de, Shakespeare. sí, la pieza de teatro de Shakespeare, ¿no? King Lear, o el Rey Lear, Sí, que sí, sí. es mucho más complejo en cuanto a la relación del, en este caso, del papá y las tres niñas, ¿no? Y de cómo iba a dejar su reinado y demás. Como dices, la versión del Rey León es como más simple, pero sí es eso, ¿no? Siempre hay un contexto. Y que aprendas, igual ahorita me estoy acordando de la sirenita, ¿no? Pues la sirenita es la que se sale del huacal y pues es la que quiere destacar y también al final es como la consentida del papá, ¿no? Porque al final te vas dando cuenta que tiene otras hermanas, pero pues no figuran, no hacen nada y al final pues el papá tiene que enfocarse, a lo mejor no que sea la consentida, pero la que necesita más atención en ese momento. Y por la cual arriesga su vida, ¿no? El papá. Que a lo Y yo mejor me acuerdo que por eso me gustó mucho la telenovela de Rubí, porque era la protagonista, pero no era nada buena. Sí, o sea, como que rompió un poco este esquema de que la buena, buena, porque entre que las cuentos de hadas o los cuentos de Disney, sobre todo, y las novelas, siempre era la buena, muy buena. Entonces, yo les digo que ya de por sí traía este conflicto con las buenas, buenas, me chocaban, o sea, yo quería pero, una pues, villana al que final los melodramas y las películas así son, ¿no? Que entiendas bien qué rol es el personaje, ¿no? Entonces es de que siempre hemos criticado las telenovelas, la buena es tonta y la mala a veces termina siendo la divertida porque pues es la que hace, la que orquesta, la que la se que inventa. vive. Exacto, entonces pues también es salirse un poquito del contexto y pues no todos somos 100% buenos ni todos somos 100% malos, tenemos nuestros días. No, y tenemos luz y obscuridad y somos parte de, o sea, es aceptar. Ya este podcast terminó más como terapia. Así de, malditos manos. Nos hemos desviado un poco, okey, okey, vamos a Pero recentrar. al final está padre, o sea, al final, que creo que es la esencia del podcast, pues, o sea, son cosas que nos van afectando o con las que vamos viviendo y que de repente, pues, en su momento las veías como muy dramáticas y ahora, pues, te da risa, ¿no? O sea, al final sí siempre tenemos la idea de que hay un hermano consentido o que las mamás tienen un hijo, consentido, pero, pues, al final con lo que hemos venido platicando, pues igual entiendes que no, ¿no? O sea, al final la mamá va haciendo lo que puede y lo posible por pues, mantener la ley y el orden dentro de la familia y luchando contra la personalidad que cada uno va construyendo, ¿no? O sea, la mamá no creo que piense que todos sus hijos cuando nacen van a ser perfectos y al final uno le va a costar más trabajo que otro. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mi sobrino, el más grande, pues mi hermana así de, ay, el primero y todo, y él que se metía en más problemas de señora, su hijo le pegó, mordió, o sea, ya hizo todo un desastre. Y los de en medio, pues súper tranquilos, con otra personalidad completamente diferente. Entonces yo los veo, ahora ya de adulto, ver niños chiquitos que los has visto crecer y te vas dando cuenta que pues, son tres que nacieron de los mismos papás, en el mismo entorno y tienen personalidades completamente diferentes y dices, pues, ¿cómo? ¿Dónde? Yo lo único que sé, y solo porque también nosotros todos los que estamos aquí tuvimos ese mismo ejemplo, es que crecer con hermanos fue más divertido. Ay, O claro. sea, mi marido es hijo único, entonces, aunque obviamente tiene una mejor amiga que es como su hermana y todo, y los amigos muchas veces cumplen ese rol, pero yo siento que no hay nadie que te entienda mejor todo lo que atravesaste, porque él lo atravesó junto contigo, ¿no? Quizás lo vivió de manera diferente, pero lo atravesó junto contigo. Y el hecho de que mis hermanas y yo seamos tan unidas es porque tuvimos la misma mamá, tuvimos el mismo papá, tuvimos el mismo contexto, entonces eso hace que nos entendamos mejor que nadie. No, y al final, y por ejemplo, mi hermana tuvo un periodo de cáncer y pues igual, ¿no? Te vuelves como más sensible y vas entendiendo que son personas con las que, como tú decías, nos acompañamos y justo yo le dije eso, ¿no? Cuando estaba en su tratamiento, que ya estaba por salir adelante, le dije, bueno, pues al final, o sea, tú ya te casaste, ya eres mamá,
pero pues nosotros somos compañeros de vida, ¿no? O sea, nos conocimos desde el día 1 y pues vamos a tener que, sí, caminando juntos, cada quien con sus ideas o con su forma de ser, pero pues al final nadie te puede entender mejor que pues tu hermano. Sí, el hecho de que seamos diferentes, yo siento que nos ayuda, como tú dices, Liz, a platicar, no solo a platicar de los eventos, pero verlos de diferente perspectiva, ¿no? Porque mi vivencia es diferente a la tuya y hay cosas que tú no las viste como yo las vi y eso nos ayuda muchísimo a entender nuestra crianza, a nuestros papás y como que a reconciliarnos, ¿no? Con esa parte que igual estaba peleada con, como dicen, nuestra, pues sí, cuando crecimos, ¿no? Cómo nos educaron y demás. La verdad, nosotros somos muy afortunados en ese aspecto, ¿no? De tener muchos hermanos y en nuestro caso, pues ser tres que somos muy unidas y que hemos, que hemos continuado con esta relación, a pesar de la distancia y del tiempo y de las vivencias. Entonces, porque hemos puesto nuestra parte para seguir este lazo. Sí, porque no hay que darla por hecho, o sea, porque el hecho de que seamos no, pero sí, o sea, creemos que porque somos familia ya, los lazos ya van a estar ahí siempre, pero no, porque aún entre nosotras mismas hemos tenido problemas, con mis hermanos hemos tenido problemas, y creo que lo que nos ha ayudado es hacer terapia, y no estoy promocionando la terapia, pero un poco sí, porque si no hubiéramos seguido nuestro tema preferido, la verdad, siempre había sido mamá y a veces papá, ¿no? O nuestra infancia y todo eso. Entonces, a veces eso lo único que nos hacía era reenviarnos cosas que nos dolían. O sea, como que seguir alimentando esa parte que duele. Y el hecho de que cada una por su parte, porque ni siquiera es que nos hubiéramos puesto de acuerdo, sino por procesos personales, cada una comenzó a tomar terapia, también nos ayudó a salir de ese círculo que podía ser bastante vicioso, ¿no? Ese es el problema también cuando te identificas tanto con alguien sobre un asunto que puedes estar nada más. Y dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, esto de ganar perspectiva, que es súper importante, lo hemos logrado porque, como dices, cada quien hemos puesto un poco de nuestra parte, pero sobre todo de nuestro trabajo personal. O sea, tomaron distancia y perspectiva y como dije hace rato, cada una se fue a vivir a un continente diferente. Bueno, pero está padre, pues es como me pasa, por ejemplo, contigo, ¿no? Nos vemos una vez al año físicamente, a veces 2, pero está ese vínculo. Siento que es lo mismo que pasa con los hermanos, o sea, de repente te dejas de ver y cuando vuelves a encontrar, pues, o sea, como que, bueno, en mi caso, ¿no? Y aprovechar el tiempo, no volverte a ver para volverme a enganchar en algo que ya pasó hace 90 años, sino más bien volvernos a ver para coincidir y vivir un nuevo, capítulo. Sí, porque los hermanos del alma también son importantes, como Marquito. Ya somos, como hermanos. Y ella me uní a su familia. Te aceptamos. Y porque no es una competencia, al final creo que nos debemos de aprender a querer con esas diferencias. Y aunque crecimos en la misma familia, nuestras vivencias pues pudieron ser diferentes. Y el saber en qué lugar estamos en la familia nos ayuda a entender las decisiones que tomamos en el futuro. La bonita cadena alimenticia. Me encanta que digas eso. Y somos producto de una época, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Las madres de los 80 y los Claro. 90 criaron con lo que tenían, con las herramientas que tenían. Y eso no justifica, obviamente, pero contextualiza, como bien hablamos durante todo este podcast. Sí, Y recuerden que no se trata de tener la razón. porque realmente nadie la tiene completa. Se trata simplemente de abrir una conversación. Y que tu mamá no se entere que hoy te reconciliaste con tus hermanos. O que les vas a llamar para decirle que los quieres. Llame ya. Llame ya. Bye. Bye.